Francia se mantiene en alerta. El presidente François Hollande hizo un llamado a defender el país y aseguró que no se doblegarán ante el terrorismo. En defensa de los recursos soberanos, el mandatario venezolano Nicolás Maduro está en Irán como parte de su gira por varios países de la OPEP. Ucrania sigue violando la tregua. 2 distritos de la región independentista de Donetsk fueron bombardeados. Un operativo de seguridad desplegado en Francia neutralizó 2 situaciones de violencia registradas en diferentes puntos del país. Los incidentes tuvieron lugar 2 días después del atentado a la revista satírica Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos. En la localidad de Dammartin, en Goël, al noreste de París, grupos antiterroristas de la policía francesa abatieron a los hermanos Said y Cherif Kouachi. Ambos tomaron por la fuerza una imprenta de la localidad. Los 2 fallecidos eran sospechosos de haber realizado el ataque a la revista Charlie Hebdo. En otro incidente similar, los uniformados neutralizaron una situación de secuestro registrado en un supermercado judío de la capital que cobró la vida del atacante y 4 civiles. Las organizaciones Al-Qaeda y el llamado Estado Islámico se atribuyeron la responsabilidad de lo ocurrido. Aunque en la jornada murieron inocentes, el presidente François Hollande felicitó el accionar de los cuerpos de seguridad y advirtió que las amenazas contra la nación siguen latentes. Las amenazas que tienen por objetivo a Francia no han terminado. Es por esto que hago un llamado a permanecer vigilantes, a la unidad y a la movilización. La seguridad le corresponde al Estado ejercerla. Y junto al primer ministro hemos ordenado reforzar todos los medios para proteger nuestros lugares públicos, para así poder vivir tranquilos, sin que en ningún momento seamos el objeto de una amenaza o de un riesgo. Pero debemos permanecer vigilantes. El mandatario igualmente llamó a la población a condenar cualquier expresión de violencia contra el islamismo. No debemos dividirnos, es decir, debemos cohesionarnos más bien y descartar todos los esfuerzos que busquen dividirnos, porque quienes cometieron estos actos, estos terroristas, estos iluminados y estos fanáticos, no tienen nada que ver con la religión musulmana. En medio de la situación, en el Arco del Triunfo, se emitieron mensajes en solidaridad contra las víctimas del atentado efectuado el miércoles, mientras que los ciudadanos realizaron una vigilia en la Plaza de la República en homenaje a los caídos. Entre tanto, en Rusia, los civiles se concentraron en la embajada francesa para manifestar su apoyo. Veamos cronológicamente los hechos para comprender qué pasó este viernes en París. Y vamos a comenzar por los antecedentes. Hace 2 días, 3 hombres atacaron la sede del diario satírico Charlie Hebdo. 12 personas, incluidos caricaturistas, periodistas y policías, fueron asesinados, entre ellos el director del medio impreso. Un día después, en el centro de París, un hombre armado atacó a 2 policías. Una de las agentes murió. Ese mismo día, los supuestos atacantes del medio satírico fueron localizados por las autoridades parisinas en las afueras de la ciudad. Finalmente, este viernes localizaron a quienes figuraban como los principales sospechosos del asalto al Charlie Hebdo y al sujeto que arremetió contra las autoridades. Luego de los anuncios del gobierno francés, los principales dirigentes europeos confirmaron que viajarán este domingo a París. Así expresan su solidaridad con Francia tras el atentado al semanario satírico Charlie Hebdo y las acciones perpetradas en las últimas horas por presuntos yihadistas. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro británico David Cameron ya dijeron que participarían en una marcha en París. En la manifestación, donde el presidente François Hollande será el anfitrión, también estarán la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro italiano Matteo Renzi. Igualmente asistirán los jefes de gobierno de Dinamarca, Holanda, Malta, Finlandia, Luxemburgo y Portugal, que respondieron a la invitación del presidente francés.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está en Irán en el marco de su gira oficial a países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. A su llegada, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, fue recibido por el ministro iraní de Industrias, Minas y Comercio, Mohammad Reza Netmazadeh, y el embajador venezolano, Amenat Zambrano, quienes integran la comitiva internacional. Esta visita forma parte del fortalecimiento de cooperación bilateral entre Venezuela e Irán en todos los ámbitos del sector energético. En el aeropuerto de Merja. Estamos llegando a Irán a revitalizar todo el mapa de cooperación en todos los órdenes y a trabajar por una estrategia de fortalecimiento de la OPEP, la recuperación del mercado, la recuperación de los precios. Aquí en Irán empieza nuestra parte de la gira con el objetivo de revitalizar la OPEP. Y además aprovechar para retomar, relanzar las relaciones bilaterales con todos nuestros hermanos países de la OPEP. De inmediato, titulares, vamos a revisar esto que tiene que ver con una información y la continuidad de la gira internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Arribó a Irán, allí impulsará acciones conjuntas que permitan fortalecer el mercado petrolero afectado por Estados Unidos. Y es que ese método salvaje, el fracking, que aplica Estados Unidos para extraer petróleo, además, no solo genera la baja del hidrocarburo, también perjudica a los propios productores estadounidenses. Y el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, exhortó este jueves al gobierno de Vladimir Putin a tomar medidas para evitar el aumento en el precio de los alimentos. Y en el cierre del foro ministerial China-CELAC hay mucho para contar, de hecho lo vamos a analizar. Una de las medidas es la aprobación de un plan quinquenal de cooperación que define claramente prioridades y también medidas.